Hola queridos corazones, bienvenidos a mi canal My Essential Style. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen. Os invito a que os suscribáis a mi canal, a que le deis a la campanita para recibir notificaciones y me regaléis algún me gusta. También me podéis seguir por redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Y bueno, corazones, para los que estáis suscritos al canal, bienvenidos, muchísimas gracias. Ya somos una gran familia, somos más de 100 suscriptores. Os doy muchísimas gracias. También me podéis dejar cualquier comentario que tengáis, cualquier duda, cualquier tema que os apetezca que yo os pueda hablar. Y bueno, y ya sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bueno, en el vídeo de hoy os quiero compartir, ya que algunos de vosotros me habéis preguntado cómo me organizo yo, cómo hago yo el menú semanal. Bueno, la verdad es que os tengo que decir que yo llevo haciendo esto hace muchos años, desde que me casé, llevo organizando el tema de los menús de esta manera y bueno, pues la verdad es que te ahorra tiempo y dinero. Yo creo que se llega a ahorrar, por lo que yo más o menos he deducido, entre un 20 y un 30% en la compra semanal. Y bueno, ya sí tengo pues más tiempo para dedicarme a mis cosas, a mi familia y no ir a salto de mata. Porque bueno, pues si vas a salto de mata también evitas el llegar al supermercado y comprar cosas que no necesitas y bueno, y también así un poco controlas lo que comes. A nosotros nos gusta comer sano. Yo no suelo hacer muchos fritos, casi todo lo suelo hacer al vapor, al horno. Bueno, es comida bastante saludable. Nosotros bueno, pues sin darnos cuenta, mi madre toda la vida nos ha inculcado la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, sabéis que está basada prácticamente en comer mucha verdura, cereal, el aceite de oliva es, digamos, la grasa principal que se utiliza en esa dieta y es muy saludable. Así que bueno, corazones, esto es lo que hoy quiero compartir con todos vosotros y sin más. Bueno, yo lo primero que hago es, antes que nada, es hacer un inventario de lo que tengo, tanto en la despensa, como en la nevera, como en el congelador. Tengo una hojita, que si queréis os la voy a dejar en la cajita de descripciones, por si os la queréis descargar, que aquí yo lo que me anoto es, bueno, pues los productos que tengo en la nevera, las frutas y las verduras, lo que tengo en la despensa y lo que tengo en el congelador. Entonces, en base a lo que tengo, entonces es cuando yo elaboro el menú. Claro, previamente, pues, no sé, el domingo pues les pregunto, bueno, la semana que viene ¿os apetece algo en especial de comer? No sé, algo que se nos antoja. Porque a lo mejor dicen, ay mami, hace tiempo que no haces lasaña o hace tiempo que no haces canelones. Pues bueno, pues lo puedo incorporar al menú de esa semana y así pues todos contentos. Porque eso sí, lo que yo prepare en el menú, o sea, esa semana, eso va a misa. O sea, no cambio absolutamente nada, a no ser que en el fin de semana, el domingo, pues yo normalmente suelo hacer una paella, pero si tenemos sobras y nos hemos levantado, bueno, se han levantado tarde y desayunan tarde y luego no tienen ganas de comer, pues la verdad es que hacer la paella para que se quede todo ahí no me apetece para nada. Entonces, algunos domingos lo que hacemos es comer sobras, sinceramente. Bueno, y una vez tengo hecho el inventario, lo que hago es que tengo esta otra hojita, que también os la voy a dejar en la cajita de descripciones, en la que yo elaboro el menú semanal. Entonces, aquí pongo la semana, por ejemplo, esta semana, pues del 8 al 14, ¿vale? De febrero. Y entonces elaboro cada día lo que voy a cocinar. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo,
A ver, mira, os lo voy a enseñar porque para esta semana lo tengo ya aquí, ¿vale? Entonces, si el lunes tengo lentejas con chorizo, pues entonces yo en mi hojita, qué lío de papeles, en mi hojita que ya me he puesto lo que tengo en la despensa, pues entonces digo, bueno, pues lentejas tengo, chorizo tengo, no tengo que comprar, porque aquí al lado hay un apartado en el que yo voy anotando las cosas que me van haciendo falta en base al menú que yo he preparado. Entonces, pues si tengo lentejas, tengo chorizo, patata, las verduras, o sea, el pimiento, la cebolla, todo lo que se le pone a las lentejas para el sofrito. Pues bueno, no sé, ¿qué te digo? Luego por la noche, salmón con verduras. Bueno, pues si en el congelador no tengo salmón, pues ya sé que aquí voy a anotar que tengo que comprar salmón. O sea, es en base al menú, yo ya me creo la lista de la compra. Entonces, claro, cuando vas al supermercado es mucho más fácil solamente comprar, eso sí, no salirte en nada, porque claro, ya sabemos lo que pasa, que cuando vas al supermercado, o sea, ves tantas cosas. Ojo, otra cosa que os voy a recomendar, no se os ocurra jamás ir al supermercado con hambre, jamás. Si decidís ir por la mañana, pues iros después de desayunar, un buen desayuno, os vais a comprar tranquilamente. ¿Que decidís ir por la tarde? Bueno, pues lo ideal es o bien nada más terminar de comer, te vas en un momentito y compras, o si decides echarte la siesta, porque aquí somos de siesta, pues nada, te levantas de la siesta, meriendas, te haces un café con leche o un cortado con lo que quieras, y entonces es que te vas a comprar, pero no se os ocurra, porque ¿qué pasa? Que si llegas al supermercado con el estómago vacío, se te va a antojar todo y lo vas a querer comprar todo y terminas comprándolo todo. Y luego otra cosa que yo hago es poner el menú en una pizarra que tengo en la nevera, porque así todo el mundo ve lo que hay para comer y te evitas la típica pregunta, mami, ¿qué hay para comer? O mami, ¿qué hay para cenar? O sea, ahí está todo escrito, el que quiera saberlo va y lo mira y ya está. Otra cosa que yo suelo hacer mucho es, por ejemplo, yo lo llamo productos de aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, si una noche voy a hacer pechugas a la plancha, pues a lo mejor en la bandeja vienen 6 pechugas. Yo no voy a utilizar las 6 pechugas, con lo cual, bueno, pues tienes la opción de las que no utilices, congelarlas. O yo muchas veces, si por ejemplo me sobra, a lo mejor no vienen 6, vienen 5, me sobra una pechuga, lo que hago es que en vez de congelarla, también la hago a la plancha. Y entonces al día siguiente, o bien puedes cortarlo con la tijera para hacer fajitas, o puedes hacer una ensalada César, ¿no? Que le coges el pollo y se lo pones, o sea, se trata de bueno, pues, ¿qué tienes? El pollo, pues vamos a elaborar la cena, pero vamos a dejar ya preparado a lo mejor la comida o el lunch del día siguiente, ¿sabes? O la cena de la noche siguiente. Se trata de aprovechar un poco los productos y tampoco, porque muchas veces si te sobra una pechuga, pues la metes en una bolsita de esta Ziploc, la pones en el congelador, al final te juntas con 3 o 4 bolsitas que solamente hay una pechuga. Entonces también puedes hacer croquetas de pollo que están muy buenas. Total, es hacer una bechamel y ya está. Otra cosa que también podéis hacer para ahorrar tiempo es, por ejemplo, dejar preparadas las guarniciones. Por ejemplo, si tú vas a hacer, ¿qué te digo yo? Un día vas a hacer arroz a la cubana, ¿vale? Pues entonces haces un poquito más de arroz blanco, lo pones en un tupper, porque a lo mejor por la noche, al día siguiente, vas a hacer pollo al horno o pollo en salsa, pero le vas a poner de guarnición un poquito de arroz. Yo normalmente suelo poner así en un cuenquito que queda así muy mono, pues entonces hago un poquito más de arroz y ya la guarnición ya la tengo hecha. O no sé, asar unos pimientos, hacer un esgarrat. Bueno, para los que vivís aquí en Estados Unidos que no sabéis lo que es el esgarrat, eso está de muerte. Nada, es pimiento rojo,
asado con bacalao y unos ajitos y aceite de oliva y sal, o sea, ya está, pero eso está de muerte. Entonces, esas son comidas que se pueden dejar preparadas. Y bueno, pues ahora está muy de moda el fast cooking, el batch cooking, o no sé cómo se llama. Pero bueno, yo creo que hay alimentos que de la cocina a la mesa están, pero bueno, si no queda más remedio que tienes que preparar las cosas el día de antes, yo también lo hago muchas veces por la noche. A la vez que estoy haciendo la cena, estoy haciendo la comida del día siguiente y ya me lo dejo preparado. Pero bueno, tienen que ser comidas que, por ejemplo, arroces, nosotros solemos hacer los arroces que quedan así más caldositos, a no ser que sea un arroz al horno, un arroz milanesa, que eso sí que se puede al día siguiente comer perfectamente, pero por ejemplo un arroz caldoso con pollo no te lo puedes dejar preparado porque al día siguiente el arroz está, ni te cuento. Entonces, pero bueno, un potaje lo puedes dejar preparado, un guisado de ternera lo puedes dejar preparado. Nosotros somos mucho de cuchara, por eso las que vivís aquí en Estados Unidos, no sé qué tipo de dieta hacéis. Ya os digo que nosotros hacemos la dieta mediterránea y a mediodía nosotros no solemos comer una ensalada o un sándwich como se suele comer aquí. Nosotros comemos platos de cuchara y luego por la noche hacemos la cena ligera, o sea, al revés que aquí. Aquí normalmente la gente suele comer una ensalada, un sándwich y ya está, o un burrito, algo rápido, y luego por la noche, claro, cenan muy temprano, la verdad, pero también se acuestan muy temprano. Entonces, pues suelen comer la comida fuerte, con arroz y con... Nosotros no, nosotros la cena la solemos hacer muy, muy ligera. Aparte, mi marido, mis hijas vienen de entrenar súper tarde, a las 9:30, y claro, o sea, no se pueden ir a la cama con la barriga llena porque entonces no puedes hacer bien la digestión, no concilias bien el sueño. Entonces nosotros llevamos otro ritmo diferente al de aquí. Nosotros estamos en modo España. Pero bueno, a nosotros nos funciona, la verdad. Otra cosa que yo también suelo hacer es, bueno, pues la propaganda que te llega a casa, mirar a ver en el supermercado al que tú normalmente sueles ir a comprar, es mirar las ofertas que hay. Porque muchas veces, pues si necesitas algún producto, vale la pena, por ejemplo, comprar lo que es el pack familiar. Resulta más económico. Bueno, pues las que estáis en España, creo que muchas veces ahí hay ofertas de 3x2, por ejemplo en Carrefour y en estos supermercados suele haber ofertas de 3x2. Yo hace mucho tiempo que no, que no voy, pero sí, creo que sí. Lo que también podéis hacer, que yo también lo hago, es ir a la página web de ese supermercado y ver esa semana qué ofertas tienen, porque a lo mejor tú has puesto una noche salmón, por ejemplo, y resulta que cuando miras en la web o a lo mejor en el folleto que te llega a casa, ves que está la merluza de oferta. Entonces dices, pues bueno, pues en vez de hacer salmón, voy a hacer merluza, que está bien buena, muy rica, ¿sabéis? Otra cosa que también yo suelo hacer es normalmente comprar la marca blanca del supermercado, o sea, su propia marca, porque muchas veces incluso es de la marca, es que no quiero decir marcas, pero bueno, de la marca a lo mejor más famosa. Ellos mismos son los que hacen esa marca blanca. Entonces son productos que tienen, vamos, son iguales prácticamente, y no hay por qué pagar más. Luego, otra cosa que también debéis fijaros a la hora de comprar. Normalmente los supermercados tienen una estrategia de ventas. Entonces, lo que hacen es que ellos, a la altura de los ojos, ellos suelen poner los productos más atractivos y los más caros, y los que quieren vender. Entonces, los productos que a lo mejor son iguales, pero cuestan menos dinero, están abajo, en el estante de abajo. Lo único que tenemos que hacer es agacharnos y mirarlo y punto. Bueno, y no me quiero salir del tema, así que lo que os decía, o sea, hacer el inventario
porque no queremos tirar nada. En cuanto tenemos el inventario de lo que tenemos, elaboramos el menú y cuando ya tenemos el menú hecho, miramos a ver lo que nos hace falta y entonces pues nos vamos al supermercado. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
este caso. Bueno, y lo que sí que os quiero aconsejar es que seáis fieles a la lista de la compra que os habéis hecho, porque es que si no, no tiene sentido el hacer todo esto. Se trata de aprovechar al máximo todos los productos y no tirar nada. O sea, hacer un menú equilibrado, en el que todo el mundo esté de acuerdo lo que se va a comer y ya está. Y bueno, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, si queréis que os haga, pues no sé, alguna receta de las que yo suelo hacer, dejádmelo en los comentarios. Y bueno, pues nada, espero que os haya sido útil. Yo llevo muchísimos años planificando los menús de esta manera. Claro, también intento, que no os lo he dicho, también intento que sea un menú equilibrado, que tenga verduras, que tenga proteína, que tenga hidratos de carbono, o sea, hacer un menú bastante equilibrado. Si no tenéis ideas de menús, bueno, pues tenéis la aplicación esta de Pinterest, que ahí ponéis menús saludables, y ahí os va a salir una cantidad de menús que podéis coger ideas. Yo incluso a veces he sacado menús para estudiantes, para deportistas, o sea, tenéis infinidad de menús que lo podéis adaptar a los alimentos que vosotros normalmente cocináis, y la verdad que el tener esta planificación os ayuda, a mí por lo menos, a mí me ayuda muchísimo. O sea, ahorro tiempo y dinero. ¿Y a quien no le gusta cocinar y comer bien con poco dinero? Pues se puede. Y bueno, a mí ya os digo que no quiero volverlo a repetir, pero que me funciona muchísimo, llevo muchos años haciéndolo y espero, corazones, que os sirva de mucha ayuda. Y nada, hasta aquí, os espero en el próximo vídeo. Para los que todavía no os habéis suscrito al canal, ahora es el momento de hacerlo, de darle a la campanita, de darle algún me gusta. Así que sin más y dándoos las gracias por todo, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!